Salve, ciudadanos de Roma. Contemplad una vista espléndida. Caterina Sforza, la furcia de Forli, por fin se postra a nuestros pies. ¡Ja! No me postro tan bajo como Lucrecia Borgia. Di ante quién te arrodillas. ¿Ante tu hermano o tu padre? O quizá los dos. Se lo haces al mismo tiempo. ¡Cierra la boca! Nadie hable así de un Borgia. Esto es lo que aguarda a quien nos desafíe. ¡Buenas gentes de Roma! ¡Sed fuertes! ¡Seréis libres! ¡Vuestra hora llegará, lo juro! Van a torturar a Caterina. Estamos aquí por César y Rodrigo. Caterina es una poderosa aliada. Si la ayudamos cuando lo necesita, nos ayudará después. Quizás. Pero antes mata a Rodrigo y César. Olvidad al Papa, respondéis ante mí. Roma es el pilar que soporta toda nuestra empresa. No puede flaquear, ni vosotros tampoco. ¿Y qué hay del Vaticano? ¿Ese atajo de viejos cansados? Útiles por ahora, pero pronto prescindiremos de ellos. Nos ha dejado Roma. Estará en buenas manos. Dicen que los hombres hacen cosas increíbles por amor.
César. Lucrecia. Espero que hayas tratado bien a nuestra huésped. Esa boca de cloaca. ¿Cómo me gustaría cerrársela? Y a mí me gustaría abrírsela. ¿Sí?
¿Has hablado con el Papa sobre los fondos que pide mi banquero? Está fuera del castillo. Cuando regrese, habré de insistir para persuadirle. Eso no supondrá un problema para ti. No. Pero me siento tan sola. Ya apenas me dedicas un momento estos días, ocupado siempre con tus otras conquistas. Pronto, cuando haya asegurado el trono de Italia, tú serás mi amada reina. Y tu soledad quedará olvidada en el pasado. No puedo esperar. Pórtate bien mientras no estoy. ¡Abrid las puertas! ¡El capitán general parte hacia Urbino! ¡Buena fortuna, maestro Cesare! Maquiavelo se sentirá muy decepcionado. ¡Abrid la celda! ¿Qué tal fue el viaje a Roma? ¿Fuiste en el carruaje privado de César? ¡Me das pena, Lucrecia! ¿Y de qué te habló? ¿De sus planes para Nápoles? ¿Te gustaron? Ya no me acuerdo. Esto refrescará tu memoria. ¡Ah! Espero que aprendas la lección. Ciérrala y dame la llave.
Oh, mi espalda. Por favor, traedme esa jarra de agua. Yo no puedo alcanzarla. ¿Puedo hacer algo más por ti, princesa? ¿Y si te acercas a nosotros, princesa? Te ayudaremos. No, acércate tú un poco. Os habéis portado tan bien conmigo. Ezio, ¿qué estás haciendo aquí? Quería visitar el castillo. Rescatarme provocará la ira de César. Por fortuna para ambos se ha ido. ¿Crees que hay una segunda llave? El guardia dio la suya a Lucrecia, así que creo que no. ¿Sabes dónde encontrarla? Sus aposentos están en lo alto del castillo. Bien, quédate aquí. Me haré con esa llave. No pensaba ir lejos. Te amo tanto que lo cantaría a los cielos. Loco. No deberías ni susurrarlo. Si César lo averigua, quién sabe lo que nos haría. Pero sí acabó. ¿Qué era eso? Yo llego tarde al ensayo. Adiós, mi amor. Lo he escuchado todo, mi señora, y puedo dar fe de ello. Bien. Díselo a César. Veamos cómo se siente al ser él el despechado. Sí, señora. Me ama. No me ama. Me ama. Por favor, continúa. No pretendía interrumpir. Ezio Auditore de Florencia. Es un placer conocer al hombre del que todos saben. Qué pena que César no esté aquí. Habría disfrutado tanto. Mi lucha no es contra ti, Lucrecia. Libera a Caterina y me marcharé. ¡Imposible! Pues no me dejas elección. ¡Guardias! No puedo dejar que causes problemas, así pues vendrás conmigo. Pero si gritas, tendré que cortarte la lengua.
¿Ahora rescatas princesas de los castillos? ¿Seguro que crees hacer grandes cosas atacando y matando a quienes deseas? ¿Sabes qué fue de los Pazzi cuando acabaste tu cacería? Tu amigo Lorenzo les despojó de cuanto poseían y se pudrieron en prisión. Incluso quienes no estaban en la conspiración. ¡Ajá! ¡A por él! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! Las mujeres no pudieron casarse. Las tumbas familiares desaparecieron. Borradas de los anales de la historia. ¡Puf! Así, sin más. Ignoraste las consecuencias de tus actos. Iniciaste los acontecimientos sin quedarte a ver cómo se desarrollaban. ¡Allí está! ¡Allí! ¡Dale! ¡Cogedle! César terminará lo que empezó y traerá la paz a Italia. Él mata con un propósito mayor que el tuyo. La ignorancia hace blanco fácil. ¡Lo tengo! Cierto, hablar contigo es una necedad. Hipócrita. Vaya, Lucrecia. Te he echado de menos. ¡Púdrete en el infierno, puta! Allí estarás tú. Tráela aquí. Dame la llave. Oh, qué típico. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Cállate! ¿Puedes andar? No. Tendremos que ir por delante. Espera aquí. ¿Qué iba a hacer si no? ¿Qué estás haciendo, Ezio? ¿Qué está pasando en este puñetero distrito? ¿Alguien ha visto algo? ¡Ven, Ezio, por aquí!
qué me has salvado? Con Forli tomado no te sirvo de nada. Tienes una familia. Pero no es tu familia. Aquella noche en la villa, quería asegurar nuestra alianza para proteger Forli. ¿Lo comprendes, Ezio? Todo es política. Claro, ya lo sabía. No hay nada que explicar. Caterina, César te ha... No. Mi nombre aún debe de tener algún valor. Me han dejado intacta. ¡Ezio, por aquí, por favor! Baja o muere. Ni se te ocurra. Este es un buen... Filio Tiputana, no vuelvas a hacerme eso.
Creo que puede abrirse desde ahí. ¡Deprisa, Ezio! ¡Cabalga por el puente! ¡Yo te protegeré! ¡Oh! ¡Serás capturado!
¡No engañarás a la muerte! ¡Maldición! ¡Alto! ¡Contigo, hermano! Ve a Isla Tiberina y busca a Maquiavelo. Estará esperándome. ¿Pero y tú? Alguien debe quedarse y distraer a los guardias. Regresa de una pieza, o nunca me lo perdonaré. ¡Vamos! No irás muy lejos. ¡Dale! Salir corriendo, por favor. Dale. Ahora. No me hagas daño, por favor. ¡Cogedle! Ahora. ¡A por él! ¡Ya! ¡Cogedle! ¿Qué era eso? ¡Rápido! ¡Volvamos al castillo! ¡Déjame! ¡Oh, mam! ¡Ahora salir! ¡Y ahora! ¡No quiero morir! ¡Socorro! ¡Piedad! ¡Oh, mamá! Tengo que salir. ¿Y ahora? ¡Dale! ¡Bien hecho!